Amén. Gracias, mis hermanos. Como les decía, mis amados hermanos, nosotros muchas veces tenemos necesidades de nuestro interior, de nuestra alma, por situaciones que a veces pasamos, por dificultades, por situaciones que se viven diariamente. Mas sin embargo, nosotros siempre estamos necesitados. Eso nos hace tener esa necesidad de buscar una paz interior, de buscar una esencia que nos empuje, que nos aliente, que nos anime. Y qué mejor que poder recibir del maná, recibir de su palabra. Porque la palabra del Señor realmente no es simplemente solo un libro más. No simplemente son letras escritas, no simplemente es una historia, es una verdad, es una realidad. Cuando nosotros podemos entender y comprender en sí que la palabra no simplemente son una lectura, no simplemente es una narración, sino es una realidad en nuestra vida, es como si recibiéramos un rayo que impacta nuestra vida y transforma nuestra mentalidad, nuestro corazón. Entonces, nosotros venimos porque necesitamos escuchar, necesitamos saber, necesitamos conocer, necesitamos recibir del Señor. Necesitamos tomar ese pedacito, esa parte que el Señor quiere entregar. Tal vez hemos venido diciéndole, Señor, yo tengo esto, pongo en tus manos. Tal vez en ese momento, en alguna parte del mensaje, Dios va a responder. Amén. Tu necesidad, Dios lo va a hacer. Yo miraba un capítulo que hace algunos días realmente me costaba mucho entenderlo, a pesar de que muchas veces he escuchado mensajes sobre este tema. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a analizar y podemos empezar a hacer un estudio o a desmenuzar, como decir, un tema o a desmenuzar un versículo, nosotros podemos mirar que pensamos que en ese versículo o en ese capítulo ya tal vez ya leímos, ya Dios nos dio una palabra, ya está todo. Pero mientras volvemos nuevamente a leer, encontramos muchas cosas distintas o otra situación o algo muy diferente. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Juan. Amén, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 15. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén, mis hermanos. De pronto, para quienes saben, hace tiempos que uno cursa en el colegio, recibe área de agropecuaria. Muchas veces a uno le enseñan situaciones de plantar un árbol, una planta, colocar semilla. Entonces, una manera en la que Dios hablaba al pueblo, a la gente, pues siempre era por medio de parábolas. Mas sin embargo podemos ver que una parábola muchas veces tiene un aspecto de
una manera de enseñar, de mostrar una manera de enseñar a las personas. Pero acá estamos mirando un capítulo en el cual es algo real, es algo real que se da en la vida, porque Dios está usando una alegoría que se convierte en algo vivo, en algo real, porque Dios está comparando: Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Entonces, nosotros ¿qué podemos entender de aquello? Que muchas veces, como decía un capítulo de que a todos les gusta mirar, de pronto miran El Chavo del Ocho, hay un capítulo en el cual pues está ahí el hombre regando unas plantitas, cortando otras. Entonces, así mismo nosotros podemos mirar que la vid es una planta que crece, que tiene variedad de extensión de ramas, que es un tronco duro, es un tronco que se puede quemar, que es un tronco fuerte, del cual se derivan muchas ramas, hojas. En estas ramas crecen pampas, de las cuales sale el fruto. Entonces nosotros, cuando caminamos en el Señor y miramos aquella enseñanza, nosotros debemos mirar y entender que al camino del Señor, cuando nosotros llegamos, no es simplemente que nosotros venimos y ya escuchamos, salimos y seguimos como el mundo nos permite tener la costumbre de nuestra vida afuera. No somos de acá, más sin embargo tenemos que estar tal vez enredados en las cosas de afuera, en el aspecto de responsabilidad, en el aspecto de cumplir cosas que tenemos, de responsabilidades, sea en el trabajo, sea en nuestra casa, sea en el estudio, sea con nuestros hijos, sea con nuestros padres. Más sin embargo, dentro de la vida espiritual es esa esencia a la que nosotros tenemos que tener más importancia, porque, como decía alguien, bueno, todo el mundo lo dice: ¿qué pasa cuando ya uno llega a la muerte? Ahí se ha terminado, ahí se ha acabado todo. Pero realmente ahí es cuando empieza la verdadera vida. Entonces, nosotros estamos acá. ¿Cuáles son nuestros anhelos con el Señor? ¿Cuáles son nuestros deseos con el Señor? Nosotros tenemos que tener propósitos, tal vez a un corto tiempo, tal vez a un largo tiempo, pero no es el hecho de que nosotros, digamos, por ejemplo, y me pongo como ejemplo yo mismo, que muchas veces, mucho tiempo, uno ha caminado en el Señor, ha estado insistentemente yendo a la iglesia, buscando del Señor, pero no ha habido, digamos, ese objetivo, esa meta de decir: bueno, he estado yendo y buscando del Señor, pero ahora quiero más. Muchas veces nos quedamos ahí, o sea, voy a la iglesia, me encanta, estoy bien, pero no anhelamos más. Como me decía alguien, mira, me dijo: a mí me gusta ir a la iglesia, yo voy, yo escucho, voy un domingo, me siento, pero servir ahí nomás. No quiero responsabilidad, yo solo voy, me siento, escucho la palabra, voy, me siento tranquilo y ya. Tal vez momentáneamente puede tener una paz, momentáneamente puede tener una tranquilidad, pero a la vida espiritual realmente se convertirá tal vez de pronto en una hoja, en una rama que está ahí, que no hay fruto, no se mira el fruto. Como cuando crece el racimo de uvas, ustedes miran que está ahí colgada y empieza a nacer el fruto, empieza a mirarse una fruta apetitosa, jugosa. Entonces, eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas, que nosotros caminemos, que Él nos da la fortaleza, pero así mismo está en nosotros poner de nuestra parte, poner esa parte para decir, como me decía alguien, es que yo estoy ahí, quiero que Dios cambie mi carácter, pero no pasa nada. Pero le digo, ¿pero por qué no pasa nada?
Porque muchas veces nosotros queremos y decimos, pero de nuestra parte no hay ese paso para decir: aquí estoy, Señor, estoy dispuesto, esto pasa, esto es lo que quiero y esto es lo que necesito de ti en mi vida. Pero muchas veces nosotros tenemos temor o no tenemos esa fortaleza o esa fuerza interior para decir. Nosotros reconocemos tal vez las cosas que hacemos mal y decimos: Señor, perdóname, me equivoqué. Pero sales a la esquina, a la vuelta de la esquina, vuelves a lo mismo. Y otra vez regresas y la misma historia. Pero nosotros tenemos que poner nuestros dos pies adelante y decir: verdaderamente yo quiero ser una persona, yo quiero ser tu hijo, Señor, que empiece a crecer, que empiece a ser como esa uva apetitosa, como esa uva jugosa. Porque a pesar de que miramos nosotros que en un racimo de uvas podemos mirar que son jugosas, que son ricas, también, como dice la palabra, hay un racimo de uva silvestre. Y yo me preguntaba, pero ¿qué significado si a la final el racimo de uva silvestre viene siendo la misma uva? Pero después de mirar y buscar, pues me daba cuenta, como dice su palabra, el Señor se compara como la vid y el Padre el labrador. Nosotros somos los pámpanos. Pero también dice su palabra que el Señor compara a las viñas también como Israel. Y ustedes miran a lo largo de toda la época de la vida del pueblo israelita, muchas veces ellos estuvieron buscando del Señor y de pronto se hicieron para atrás y empezaron inclusive muchas veces a poner sus propios dioses y a adorar sus propios dioses. Entonces ellos hacen como decir su manera de mirar, su manera de ver las cosas y su manera que creen según ellos la manera de estar correcta con el Señor. Entonces nosotros podemos ver que ese racimo de uva jugosa, que cuando tú estás caminando de la mano del Señor y tú vas por un lugar y dejas de estar indisciplino en las cosas del mundo, dejas de estar ahí, tal vez, yo no sé si sea tu afán, tu fanatismo, el aspecto político, el aspecto deportivo, tal vez te interese más por las cosas de afuera que un equipo de fútbol, que juega Ecuador, que hay paro, que hay muchas cosas. Mira, el Señor provee todas las cosas. Y a pesar de que hay dificultades, sin embargo, jamás pienso yo, jamás, por mi convicción, para ti te digo jamás, si tú buscas al Señor, jamás el Señor te dejará sin un pan en tu mesa. Entonces, nosotros muchas veces somos esas personas que llegamos, fui esa persona que llegaba y estaba en la iglesia, después salía y volvía a la rutina de siempre. Entonces, ¿dónde está la palabra viva en uno? ¿Dónde está lo que uno ha recibido? Lo que uno está constantemente recibiendo. Entonces, lo que uno recibe debe empezar a fluir, debe empezar a crecer, debe empezar a hacerse ese racimo de uva, ese racimo, esa porción jugosa. Porque como les decía también, hay esa uva silvestre. Esa es la uva silvestre, la que nosotros creemos que por nuestra fuerza, o creemos que por nuestras ideas, o creemos que por lo que nuestro corazón nos dice, estamos caminando de manera correcta. Pero no es el camino correcto. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Porque lo que Dios pone en nuestras vidas primordialmente es la obediencia. Entonces, ¿cuál es el camino correcto para poder seguir la obediencia? Y muchas veces nos cuesta mucho poder ser obedientes o escuchar, porque cuando uno quiere algo, uno está: Señor, ayúdame, necesito esto, ayúdame, Señor, necesito esto.
Tal vez Dios no te responde ese momento porque quiere probar si en verdad en tu corazón hay esa necesidad que tú quieres. O quiere probar tal vez si es que es verdad lo que tú pides. O tal vez Dios te quiere decir no es el momento. O tal vez tajantemente te quiere decir no, pero tú estás ahí, insiste y insistes que quiero esto y quiero esto. Y a la final, pues tal vez Dios va a decir, bueno, tú lo quieres, pues ahí está. ¿Para qué nos ha servido? ¿Para qué hemos tomado de aquello? Para que de pronto nos demos cuenta de que lo que nosotros queríamos o pensábamos que estaba bien, no fue así. Entonces, ser obediente es tener esa atención del Señor de nuestra parte, que nos cuesta mucho, sí, nos cuesta decir, Señor, ok, yo quiero hacer tu voluntad. Qué hermoso sería si todos viniéramos y dijéramos, Señor, lo que tú dices lo hago. La vida sería diferente. Camináramos de lo más tranquilos, felices. Pienso yo que afuera estuviéramos contentos, cantando, riendo y no importara nada, porque camináramos en la manera correcta que Dios quiere. Es como decía alguien, nosotros somos dueños de todas las cosas que hay aquí, de todas las cosas, porque Dios es el creador de todo. Dios creó los cielos, Dios creó todo lo que nosotros podemos mirar. Entonces nosotros como hijos de Dios, pues somos parte de lo que Dios ha creado. Mas sin embargo, bajo la tierra hay situaciones, hay autoridades, hay normas a las que nosotros debemos tener en cuenta, respetar. Pero el respeto no significa que nosotros estemos y vayamos y pisemos esos lugares donde Dios no quiere, sino que significa que nosotros caminemos bajo la luz que el Señor quiere mostrarnos. Vamos a abrir un versículo, vamos a ver un versículo en Ezequiel 2, versículo 6. Si de pronto alguien lo tiene, por favor, si me puede ayudar con la lectura. Ezequiel 2. Ezequiel 2, 6 y 7. Amén. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén, mi hermano. Nosotros miramos que dice la palabra que nosotros no debemos tener temor. Nosotros debemos ser, como dice, un ser más que vencedor, un guerrero, porque nosotros somos guerreros del Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros detener aquello? Cuando nosotros vamos y estamos y apercibimos del Señor, muchas veces de pronto nosotros no tenemos, antes no tenía yo esa seguridad de decir, Señor, ¿cómo será el momento en que tú puedas hablarme? ¿Cómo será el momento de que yo te pueda escuchar o te pueda sentir? ¿Cómo será ese momento? Entonces empezaba a orar y Señor, yo quiero escuchar. Yo quiero escucharte, Señor, yo quiero sentirte, yo quiero escucharte. Cuando nosotros vamos y empezamos en un momento de adoración y tú derramas tu corazón y buscas su presencia, realmente las palabras empiezan a fluir y tú a veces no te das ni cuenta, pero empieza a fluir el Espíritu. Tal vez ese momento lo único que sientas es un deseo de derramar tus lágrimas, o tal vez sea un momento que tú sientas una felicidad en tu corazón. Ese es el momento en el que Dios está haciendo un trato, teniendo un momento íntimo contigo, un momento de intimidad.
Dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí hay un punto muy clave, mis hermanos. Como les dije, nosotros somos el pámpano. Y dice, el que permanece en mí. Pero también dice, y yo en él. Entonces, miramos dos puntos importantes. Dice, el que permanece en mí. Cuando tú estás buscando del Señor, cuando tú estás con tu mente, con tu corazón, anhelando cosas en el Señor, también el Señor va a estar su Espíritu fluyendo en tu vida. Entonces, va a haber esa lucha constante entre tu mente, entre tu corazón, entre las cosas de afuera. Va a haber la lucha, porque el Espíritu de Dios ha llegado a tu vida y Él te pone las cosas, te pone sus mandamientos, te pone sus palabras, te pone sus respuestas. Pero nosotros caminamos afuera y cuando miramos y nos queremos inmiscuir en cosas que no son agradables para Dios, o sea, es nuestro momento más bien de producir un fruto del Espíritu, un fruto de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cómo conoces tú a un creyente? ¿Cómo sabes que alguien... La otra vez hablaba con una persona que, fue a hacer un arreglo en una casa de un familiar. Entonces yo lo miraba y él estaba sonriente y hablábamos del precio y jamás él me puso, como decir, un pero al valor que yo le decía que de pronto podía pagar. Entonces la dueña de aquella casa le dijo, por favor, si venga a servirse un cafecito. Él se sentó y cuando yo me senté frente a él, en un momento que nos quedamos mirando y como le dije en la prédica anterior, nada es casualidad. Justamente los dos nos preguntamos esto: ¿eres tú cristiano? O sea, frente a frente nos preguntamos a la misma vez y nos sonreíamos. Entonces él me decía, mira, pasa que no son las cosas naturales de nuestra mente las que nos hacen llevar a esta situación, sino que es el Espíritu el que muestra y hace. Entonces yo miraba algo en él. Tal vez el momento de conversar, tal vez pienso que de pronto también él dijo algo, no lo sé, pero fue la inquietud que nació de los dos estando sentados. Y empezamos a compartir y a hablar de la iglesia donde iba. Yo le conversaba también le invitaba, igualmente él me invitaba. Entonces, cuando nosotros estamos apercibidos, buscando, ¿tú crees que de pronto sales de este lugar? Y yo digo, o sea, la luz del Señor debe estar en nuestras vidas y a donde vayamos, esa luz debe estar. Qué hermoso sería que nosotros al salir, todos saliéramos alumbrados toditos, mirándonos, diciendo, esa es la luz del Espíritu, la luz del Señor en nuestras vidas. Pero es algo espiritual, que a lo mejor puede ser así, pero no lo podemos ver. Mas sin embargo, cuando nosotros estamos apercibidos y vamos, el Señor está ahí dándonos esa luz. Para que, como dicen muchas veces, que nosotros vamos a un lugar y de pronto vamos a una tienda y esa tienda está vacía y de pronto empieza a llegar la gente. Yo creo que a todos les debe haber pasado. No es porque uno es bonito y va, o que uno lleva la suerte, como dicen, o que uno lleva la buena suerte ya. No, sino que es el Espíritu de Dios el que obra. Y tal vez nosotros somos ciegos a aquellas situaciones. Porque inclusive hasta podemos tener en nuestra mente y decir, sí, en verdad, yo llevo la buena suerte. Oh, qué bueno, me siento, mejor me voy acá, voy a llevar suerte a todo lado. No es así. Porque nosotros deberíamos ponernos a pensar, Señor, gracias por bendecir este lugar. Porque tú lo hiciste.
y uno sentir ese gozo de decir, Señor, algunas veces que me ha pasado, yo voy, luego de salir de ahí, uno se siente con una alegría de decir, Señor, gracias, porque sé que caminas conmigo, a pesar de situaciones, a pesar de dificultades, gracias porque caminas conmigo, gracias porque estás conmigo. Entonces, como decía el versículo, vosotros, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El tercer punto que hay en este versículo, sin el Señor nada somos, sin el Señor no hay nada. Uno cree que es nuestra fuerza, que es nuestra inteligencia, nuestras ideas, pero no. Es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y mi hermano, a veces nosotros decimos, ¿por qué aquella persona tal vez que no va ni a la iglesia y no conoce al Señor tiene cosas mejores que yo? Y yo voy, mejor paso luchas, paso dificultades. Pero déjame decirte que es mejor vivir una vida luchando, siendo parte del ejército del Señor, que estar afuera, solo viviendo un mundo material, recibiendo cosas, pensando que porque he hecho mis estudios, porque mi fuerza, porque mi inteligencia, porque mi corazón me ha permitido tener. No es así. Es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como aquellas almas que buscamos del Señor, en nuestro interior debe haber esa convicción de que nosotros nada somos sin el Señor. Nada somos. Todo lo que hacemos, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú te sientas que ya no puedes, que ya no das, pues ahí está la palabra. Como les dije, la palabra no son solo letras, no solo es un libro, es una vivencia, es una realidad. Cuando llega a nuestro corazón, a nuestra vida, tal vez un momento de necesidad, ese es el rema del Espíritu el que te da a ti una respuesta a lo que tú buscabas, a lo que tú necesitabas. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echan en el fuego y arde. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arde. Dios tenga misericordia de nuestras vidas, que nos permita seguir caminando de su lado. Qué mal, qué feo que sería, o como ha pasado muchas veces, de pronto alguien que se alejó, que se apartó del camino, y ha quedado su vida completamente destrozada, y tal vez por misericordia Dios lo tiene aún con vida. Por eso es que nosotros siempre debemos caminar con el temor al Señor, con temor de Dios, porque como alguien decía, no, es que ¿por qué le voy a tener temor a Dios si Dios es amor? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No debemos jamás ponernos a decir, no, yo voy a jugar solo al Evangelio, voy a jugar solo a la iglesia, o voy a jugar solo al hermano. No, Dios no es cualquier cosa. Dios es una realidad, es una verdad. Entonces, tomemos de aquel camino verdadero. Dice, en el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estas son promesas que el Señor deja. Entonces no hay tal aquello que dice, no, es que yo oro, pero no, como que Dios no me escucha. Pero está escrito aquí, es una promesa del Señor.
Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y no pone, pide solo esto o pide aquello, dice, pide todo lo que queráis. Pide todo lo que queráis. Pero, ¿cuál es la mejor manera de poder cumplir o hacer esta palabra que está escrita ser real en nuestra vida? Cuando nosotros de corazón buscamos al Señor, cuando nosotros de corazón llegamos, y a pesar de que como humanos caemos y tenemos dificultades, pues lo primordial es reconocer, porque cuando uno reconoce con su corazón que ha hecho mal, o ha pecado, o ha caído, cuando uno reconoce, Dios lo mira con agrado, y jamás el Señor te va a decir, no te perdono. El Señor, más bien, yo me imagino cómo será que alguien llegue cuando dice que cuando se arrepiente una persona, hay fiesta en los cielos. Así mismo cuando uno llega y dice, Señor, perdóname por lo que hice, y de pronto tú te arrodillas, es real sentir esa presencia, como que si viniera el mismo Señor y te tocara y te diera palmaditas en la espalda, o te tocara la cabeza, o te abrazara. Qué hermoso momento, qué hermoso momento. Pero esos son las metas, esos son los objetivos, esas son las ideas que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, en nuestro corazón. Esos son nuestros anhelos, ¿sí? Experimentar las cosas sobrenaturales de Dios en nuestras vidas. Experimentar, no como aquel hombre que yo les comentaba que dijo, no, yo solo voy a la iglesia, no quiero compromiso de nada, solo voy, me siento, escucho, voy el domingo, escucho y me voy a mi casa. ¿Qué compromiso puede tener con el Señor? No con el hombre, sino con el Señor. Yo me pregunto, ¿a qué momento? Tal vez Dios sí le va a hablar, tal vez sí Dios se le va a mostrar, le va a poner algo, le va a poner una barrera, le va a mostrar de alguna manera para que Él reaccione y diga, no, en verdad, Señor, tú eres el que está mirándome y yo soy el egoísta, el que estoy yéndome a un lado. Tal vez su misericordia, el trato que Dios tenga con esa vida, pues sea en su misericordia, sea de esa manera. Pero es mejor buscar al Señor para que el Señor tenga ese momento de podernos dar de su respuesta, de escuchar su voz, de poder escuchar su voz. Hace muchos años había un hermano que, bueno, Dios tiene muchas maneras de levantar un ministro de Dios. Y había un hermano que me decía, mira, yo escuché la voz audible de Dios. Cuando estuvo en su caminar, en su anhelo de servir, en el anhelo de su ministerio, tal vez llegó el momento de su llamado. Y la manera de su llamado fue como él me contaba, que él no sabía, que él iba caminando y de pronto él dijo, creo que me voy yo a establecer en esta ciudad y voy a tratar de ver un trabajo o algo. Y dice, yo de pronto escuché una voz, Juan. Y él dice, pienso que era el eco de algo, pero no, 3 veces me llamó, Juan. Al rato dice que llegó una persona que él ni conocía, pero esa persona le dio una dirección de un lugar a donde a partir de ahí pues él levantó el ministerio, levantó su iglesia. Entonces yo me quedé con esa inquietud de decir, ¿será acaso que Dios en verdad le llamó por su nombre? ¿Será acaso que en verdad fue así? O sea, humanamente en mi mente la duda siempre está ahí. No puedo decir que no, porque soy humano, no soy perfecto. Entonces, yo me quedé con aquello. Yo me fui a mi casa, me quedé pensando en aquello, pero en las noches yo me ponía a orar y le decía, Señor, ¿por qué si tú le hablaste a él no me puedes hablar a mí? ¿Por qué si tú dices que amas a todos
y tú eres fiel, ¿por qué yo no puedo tener eso? ¿Por qué no puedes por lo menos pronunciar mi nombre? Yo quiero escuchar. Y empecé a orar. Creo que como 2 meses llevaba, bueno, no constantemente día a día, pero sí lo hacía y sí quería. Entonces una noche me acuerdo que no podía dormir, tenía como una especie de angustia en mi corazón. Y me empecé a acordar y decía, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Pero a la misma vez empezaba a tener miedo, porque decía, no sé cómo será. A lo mejor se me aparece un fantasma, decía yo, y empecé a tener temor. Y al rato esa angustia fue más insistente. Entonces no podía dormir y me daba las vueltas y así, y empezaba a quitarme ese temor y empezaba a tener como una paz. Y cuando digamos, mi mente estaba tan cansada que ya sentía el sueño, yo me quería quedar dormido, pero era en mi interior que me nacía y me decía, no, tú quieres, o sea, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu voz. Mientras yo no estaba durmiendo, pero mis hermanos, yo les digo, no fue mi sueño, yo pude escuchar la voz del Señor cuando me dijo, siempre estoy aquí. Yo ese momento no sabía si en verdad, a pesar de haber escuchado aquello, en mi mente humanamente dudaba. Y a pesar de eso no sabía si fue mi mente. Pero hay muchas veces que nosotros tenemos, en nuestra mente pasan miles de cosas. Y estamos pensando en algo, o ya miramos aquello, y se nos vienen muchas cosas a la mente. Pero hay momentos en los que uno está tal vez caminando sin pensar en otras cosas. Y fue ese momento que uno estaba solo pensando en escuchar una voz. Entonces, es algo ilógico que tal vez, como dicen, el subconsciente o tu consciente te hicieron escuchar. No fue así. Fue real. Fue real. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir, mis hermanos, con esto? Que cuando tú verdaderamente tomas en tu corazón esta palabra, esta promesa que dice al Señor, y tú quieres pedir, quieres saber, quieres conocer, Dios va a responder. Pero está en ti también. Como dice, insistentemente, ve, busca insistentemente, busca insistentemente. En el versículo 8 dice, en este es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Cuando nosotros estamos caminando en ese arraigados en esa vida, también tenemos que estar preparados, porque también el Señor poda nuestras vidas, así como se poda una planta para que pueda crecer, para que pueda dar su fruto. De la misma manera el Señor poda nuestras vidas, y qué duro que es a veces, nos cuesta, ¿verdad? Pero ese es un momento en el que el Señor va quitando de nuestras vidas las cosas que nosotros venimos de nuestra digamos, de este mundo, arraigado de muchas situaciones. Y como dicen, yo te invito, ven a la iglesia, Dios te va a cambiar, y uno va y dice, pero yo llego a la iglesia y no me ha cambiado. No pasa nada, es que no es así. No es como decía la lámpara maravillosa, yo froto y ya al otro día ya tengo todo. No es así. Es un proceso que Dios hace. Que también el Señor puede ser que en un momento le toque ese momento y transforme su vida, porque he escuchado testimonios de que sí ha pasado. Pero también tenemos que mirar que también
que de pronto podemos pasar. Que cada uno, el trato que Dios tiene con cada uno es muy diferente. Pero el Señor va quitando, podando nuestra vida, quitando de nuestras vidas, transformando. Si antes tenía pasión por el, qué sé yo, por el fútbol, pues y si tu pasión te llevaba, y yo lo digo por mí, si tu pasión te llevaba a aquello, pues Dios va transformando, va quitando, va poniéndote amor para que tu pasión sea más del Señor. Si tú antes, es algún área dura de nuestra vida, nuestro carácter, pero Dios trata con nuestra vida, con nuestro carácter. Dios trata con nuestra vida, Dios lo hace. Entonces, a veces nos cuesta, a veces sí nos cuesta mucho entregarnos, como decía al comienzo, poner de nuestra parte, poner los dos pies al frente, nos cuesta mucho para que dejarnos cortar, dejarnos podar por el Señor. Pero qué rico poder sentir esa presencia del Señor mientras abre y nos dice, no es así, camina así, esto ya no, esto así. Nos va a costar mucho, pero tenemos que tener nuestra predisposición de decir, Señor, yo te amo. Y por amor uno está aquí, por amor uno sirve, por amor uno busca, por amor uno está constante. Porque el estar en este lugar, que creo que a nadie le ha obligado a venir, nadie le ha dicho, ve, sino que es el Espíritu el que te ha traído, es el Espíritu el que te ha movido. Tal vez tú te levantaste y dijiste, bueno, ya me toca ir. No es eso, es el Espíritu el que se mueve y el que fluye. Entonces, está en nuestras manos esa predisposición de poder decir, Señor, yo quiero que tú ores en mí, yo quiero que tú transformes mi vida, que tú cambies mi vida. Yo le contaba a mi hermano pastor hace un tiempo de un sueño que tuve. No lo podía yo entender, y el otro día yo le escribí, le dije, hermano, acaba de pasarme algo y creo que, me acordé del sueño y Dios me mostró el porqué de aquello. Entonces hay muchas maneras en las que el Señor habla a tu vida, y tal vez puede ser de aquella, puede ser de una manera de un sueño, puede ser con la misma palabra, pero todo aquello pasa, todas las cosas sobrenaturales que Dios tiene para nosotros, pasa cuando nosotros buscamos de Él, llegamos a Él, llegamos a su presencia con el anhelo de recibir. Cuando tú vengas a la iglesia, nunca vengas, siempre trae en tu corazón, siempre pone en tu corazón tu necesidad, siempre trae tu necesidad. Oh Señor, yo quiero saber, yo quiero conocer sobre esto. Oh Señor, trae tu necesidad para que al finalizar tú salgas reconfortado. Pero siempre trae tu necesidad, trae tu inquietud, ponlo en manos del Señor. Siempre trae tu necesidad y inquietud. Para ir terminando, mis hermanos, dice en el versículo 14 del capítulo 15 de Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Yo buscaba y decía, como siervo, de pronto mi hermano Jorge es un siervo de Dios, pero de pronto puede ser que sea como decir un privilegio más, si apenas yo estoy caminando como una ovejita. ¿Cómo? No entiendo. Pero acá dice, vosotros sois mis amigos. Y yo entendía por mis amigos algo más íntimo, algo muy íntimo. Es como la vida de Jonathan y David. Dice la palabra que cuando David fue a hablar con Saúl, Jonathan estuvo ahí, y solo al mirarlo, dice que él lo amó en su corazón. Y de ahí nació
una amistad, una hermandad entre ellos, que inclusive jamás Jonathan, digamos, le dio la espalda y siempre le comentaba todas las cosas, inclusive le comentaba que Saúl quería matarlo. Entonces me ponía ese ejemplo en mí y decía, el hecho de ser, soy mis amigos, es un aspecto mucho más íntimo. Esa es la intimidad que nosotros debemos tener con el Señor. Esa es la intimidad a la cual nosotros debemos llegar a tener para poder, ¿cómo nosotros podemos tener aquello? Cuando nosotros llegamos en oración y le decimos, Señor, contarle todo, Señor, en este día hice esto, en este día me pasó esto, en este día... El Señor lo sabe, el Señor sabe lo que tú haces, pero es mejor contarle y decirle cada cosa. Inclusive, si en este día, Señor, mi mente estuvo por otro lado que no debió, igual. Pero el Señor sabe y conoce tu corazón. Entonces, mis hermanos, yo quiero decirles que el caminar en el Señor bajo la vid verdadera, como dice su palabra, Él es la vid verdadera. Porque hay muchas vid en las cuales sacan variedad de vinos, pero solo hay una verdadera. Esa verdadera se llama Cristo. Esa verdadera es el Señor. Él es el único verdadero, es la única vid verdadera. Y cuando nosotros llegamos a esa vid verdadera, ese fruto debe verse, esa luz debe verse. Entonces, si nosotros no estamos brillando, no estamos mirando esa luz, mis hermanos, es el momento de poder decirle, Señor, yo quiero esa luz, yo quiero ser ese racimo, yo quiero ser esa uva, yo quiero ser esa uva jugosa, que no seamos de esas uvas silvestres. De las uvas silvestres me parece que sacan el vinagre, porque es ácido. Entonces nosotros tenemos que ser esa uva deliciosa, esa vid, tomar de la vid verdadera. Mis hermanos, yo les invito a que nos pongamos de pie. Tomemos un momento, démosle un momento al Señor. Inclinemos nuestro rostro y pongamos un momento nuestra mente en el Señor, nuestro corazón en Él. Llega al Señor, dile cuánto lo amas. Llega al Señor, dile cuánto lo amas. Señor, yo te amo, Señor. Yo necesito más de ti, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo fluya en mi vida, Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero saber más de ti, Señor. Yo no quiero ser un conformista, Señor. Quiero más de ti, Señor. Quiero que pongas en mi corazón anhelos, Padre. Porque quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Sé que va a ser duro, Señor, pero así, Padre amado, así mismo quiero que tú me des la fortaleza, que me des las herramientas, que me des la fuerza, Señor,